Les invito a que busquemos nuestra Biblia, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Comprender que estamos entrando como iglesia a un serio proceso de madurez y de desafío es que Dios nos está hablando con mucha claridad de nuestra tarea. Si nosotros queremos a Cristo solamente para vivir bien en este mundo, somos los más dignos de lástima, dice la palabra. Cristo para nosotros es nuestra vida y en Él estamos completos y satisfechos. Nuestra tarea y nuestra misión es obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La vida de una persona que atribuye por sus propias palabras decir que es un hijo de Dios, pero que no está cumpliendo con el Evangelio de Jesucristo y anunciar el Evangelio de Jesucristo, aún está a tiempo para replantearse y para evaluarse y examinarse si está en la fe o no está en la fe. Porque es casi seguro que de todo lo que estamos aquí, la gran mayoría dentro de 50 años estén en el infierno para siempre. Porque es probablemente de que si no Cristo no viene antes y se acelera el proceso justamente de una de las dos eternidades, si Cristo demora en venir y aún tarda en venir, siendo paciente, esperando que todo el mundo se arrepienta, cualquiera de nosotros que estamos aquí y que continuamos nosotros viviendo, debemos replantearnos, como la Biblia nos enseña, a evaluarnos y examinarnos si estamos en la fe o no, porque cualquiera de los que está aquí presente, o quizás muchos de los que están aquí presentes, creyendo que el Evangelio que han oído es un Evangelio pasivo, que no los lleva a inquietarse por las almas, a no salir a predicar el Evangelio, es una realidad que seguramente muchos la pueden vivir. De acá a unos 50 años, 80 años, estarán en el infierno para toda la eternidad. Por más que haya asistido a una iglesia y por más que haya sido fiel en muchas de las cosas que dice que lo fue. El Evangelio es la transformación de la vida de un pecador a un reconciliado con el Señor, porque es la palabra misma, dice, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio no tiene poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando nosotros predicamos y anunciamos el Evangelio, estamos nosotros utilizando el poder mismo de Dios para transformar. Vamos a tomar lectura del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y necesitamos meditar en nosotros y entender qué es lo que Pablo, el apóstol, nos está enseñando en estos versículos. El capítulo 15 es muy conocido por la resurrección de los muertos y cómo Pablo presenta el Evangelio acá, pero especialmente cómo hace defensa por el Evangelio. Y dice así: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos meditar en estos 4 versículos la necesidad de predicar el Evangelio. Si tenemos que titular el sermón de esta mañana, sería el Evangelio para siempre. El Evangelio para siempre. Primer error de los evangélicos es no entender qué significa ser evangélico. ¿Y por qué no entendemos lo que es evangélico? Porque lo llevamos a una identidad religiosa y nos olvidamos que ser evangélicos es ser portadores del Evangelio.
En algunos tiempos, algunos años que incluso nosotros de confusión tuvimos, dejamos de llamarnos evangélicos porque decíamos nosotros que eso nos categorizaba como religiosos. Pero hoy, entendiendo la verdad, quiero ser más evangélico que nunca. Y quiero defender el Evangelio. Y no es cuestión de simplemente mencionar que somos evangélicos, sino que la palabra evangélico viene de la palabra evangelio. Esa es una traducción griega. La palabra evangelio, todos saben qué significa. Evangelio. Buenas noticias. Es una palabra compuesta por dos palabras griegas. Ángel. Angelón. Ángel, no hermano Ángel Asís, ángel significa mensajero. Cuando habla de un ángel, habla de un mensajero. Y la palabra está diciendo noticia de importancia, gran noticia. Un ángel que trae una gran noticia, un mensajero que trae una gran noticia. Y mis hermanos, lo que la Escritura nos muestra, la importancia de este Evangelio. La gran importancia de este Evangelio que nosotros evangélicos nos hemos encargado de quitarle la importancia que tiene. A través de los años o de los siglos, hemos pensado que el Evangelio es el ABC de un pecador que se arrepiente. Porque desde el momento que presentamos el Evangelio, algunos lo resumen a 4 leyes o a un pequeño folleto en un papel, o algo tan simple que se le dice, es tan fácil, es tan sencillo ser cristiano que si repetiste esta oración ya está todo listo. El evangelio que Pablo predicaba era un evangelio escandaloso. Era un evangelio que provocaba. Era un evangelio que hacía que muchos buscaran alrededor suyos grandes piedras para tirarles. El evangelio que predicaba Pablo era humillante y avergonzante para la persona. Pero ese evangelio que predicaba Pablo, ese es el mismo evangelio que él mismo chillaba sus dientes de odio contra Esteban cuando él predicaba. Pero ese evangelio es tan importante que no podemos nosotros a un pecador enseñarle con un folleto o decirle estos son los primeros pasos. No confundamos eclesiología con soteriología. No confundamos la responsabilidad de la vida en la iglesia, que es lo que es la salvación de una persona. En el versículo 1 encontramos que este es un evangelio para conocerlo y para darlo a conocer. El apóstol Pablo está diciendo que él en su carta dice que ya había predicado antes el evangelio a la iglesia de Corinto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si ustedes se preguntan qué predicaba Pablo desde que se convirtió, él tenía un solo tema: la cruz de Cristo, el evangelio de Jesucristo. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, encontrarán ustedes lo que mismo Pablo está diciendo. Pues no me envió Cristo a bautizar. No me envió Cristo a bautizar. ¿Sino a qué? A predicar el evangelio. Pablo estaba diciendo, yo no soy un pastor que va a tener el gobierno eclesiástico o la organización eclesiástica, porque como venimos aprendiendo, un miembro de Cristo no es miembro si no está bautizado, porque la iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles, y según Hechos de los Apóstoles 2:42 en adelante, dice quiénes eran añadidos a la iglesia. Todos los que habían creído y fueron bautizados fueron añadidos por el Señor a la iglesia.
Por lo tanto, entendemos que hay doctrinas apostólicas, bíblicas, que no están en el criterio de ninguno, si quiere o no quiere, si está de acuerdo o no está de acuerdo. La palabra nos está enseñando a nosotros que esta es la eclesiología. Pero lo que Pablo está diciendo es, yo no voy a hablar de eclesiología, porque no es mi asunto. Dios ha levantado 4 ministerios, visto en Efesios 4:11, que a través del tiempo han ido cumpliendo la misión de echar fundamentos apostólicos y proféticos, pero luego con el tiempo, cuando la iglesia empezó a crecer, entraron especialmente bajo el gobierno pastoral y de los maestros, que necesita la iglesia entender lo que es el rol eclesiástico. Pero Pablo está diciendo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por lo tanto, lo que hacía Pablo era predicar el Evangelio. La tarea de bautizar es la tarea ministerial. Los ministros de una iglesia local son los que llevan adelante el sacramento bíblico del bautismo y de la mesa del Señor. Pero no todos los que están asistiendo a una iglesia local y son miembros de una iglesia local son ministros llamados a cumplir estos 2 sacramentos, sino a participar de ellos. Así que, ¿cuál es la tarea de usted? ¿Cuál es la tarea de la iglesia misma? Es predicar el Evangelio. Ahora, yo no puedo predicar algo que no conozco, por eso que este Evangelio es un Evangelio para conocer. Así que el Evangelio que es para conocer, es importante entender lo que la Escritura está diciendo. La palabra misma nos enseña cuál es la forma de poder hablar, de poder predicar y de poder anunciar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero también teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a ¿qué? A lo que está escrito, dice Pablo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Por qué un cristiano no predica? Probablemente porque no cree en el Evangelio. Una persona no puede callar el Evangelio, y hablar de Cristo no es una alternativa, sino es el motor que impulsa a vivir en este mundo. Es hablar de Cristo en todo tiempo, en todo lugar. Es hablar de Cristo con tu voz, hablar de Cristo con tu testimonio y tu vida. Hablar de Cristo significa anunciar vivamente lo que has creído y a quién has creído. Por esas razones que hablamos porque hemos creído. Lo que creí, esto hablé. Por esa razón este principio nos lleva a todos a entender que para poder predicar el Evangelio naturalmente, primero debemos conocer el Evangelio. Y si vuelvo a decir, creemos nosotros que el Evangelio es el ABC de los primeros pasos de la vida de un cristiano. Acá hay cristianos de más de 30 años de cristiano, 25 años de cristiano, 40 años de cristiano. Les aseguro que esos ABC de sus primeras semanas o primeros meses de cristiano ya no se lo acuerda, solamente de que usted repitió una oración y fue bautizado y entonces desde allí siguió siendo evangélico. Hermanos, con todo el respeto que cada uno se merece en su congregación y en su conversión, déjeme decirle que el Evangelio no se termina en unos meses. El Evangelio es para todos los días. El Evangelio es para todos los siglos. El Evangelio es para cada milenio que ha pasado y para toda la eternidad. Hermanos, el Evangelio es la palabra que descendió del cielo, el mensaje que trajo Jesucristo, y es el único mensaje que nos va a impulsar a glorificar y a honrar por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre en la gloria. El Evangelio de Jesucristo no debe estar puesto a un costado en tu vida.
Debes todos los días conocer el Evangelio, aprender más del Evangelio, glorificar por la obra de Cristo. Por eso, mi amado hermano, la iglesia dejó de predicar, porque dejó de conocer el Evangelio. Les aseguro que si usted cada día pusiera atención en el amor de Cristo por usted, si cada día usted pudiese entender lo que significó Cristo tomando tu lugar, muriendo en la cruz por los pecados que tú y yo merecíamos, te aseguro que si pudieses comprender que era imposible la reconciliación de un Dios santo con los hombres pecadores, salvo que Cristo viniese a ser el camino que nos lleva al Padre. No había ninguna manera. Es más, ser salvos es una expresión de gracia y de misericordia, porque nosotros no merecíamos gracia y misericordia, merecíamos la justicia de Dios, y por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando empezamos a conocer el Evangelio, empezamos a hablar de Cristo. Mientras más nos llenemos de Evangelio, más conocimiento del Evangelio, más nos transformaremos en mensajeros del Evangelio. Ayer han empezado los niños, los adolescentes, los jóvenes han comenzado hace una semana, los matrimonios ya vienen trabajando, los seminarios ya han empezado a funcionar, y cada actividad que vamos a tener en nuestra iglesia, todos los maestros, todos los mentores, todos los responsables, pastores, todos los ministros, no podemos enseñar otra cosa más importante que el Evangelio. Porque cuando alguien conoce el Evangelio es entonces cuando es impulsado a hablar del Evangelio. Hazte la misma evaluación que me hice yo. Examínate con la palabra, no te midas con otro hermano, examínate con la palabra y pregúntate, ¿estoy evangelizando? ¿Estoy predicando? A la luz de la Escritura, respóndete, ¿por qué no estoy predicando? Y ese camino te va a llevar a preguntarte, ¿he creído en el Evangelio? La diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia moderna es que los que creían lo mostraban con su muerte. Y los que no creen quieren vivir la vida. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. El apóstol Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Si usted sale a predicar el Evangelio, no venga el domingo a decir, pastor, vengo a dar testimonio. ¿Saben, hermanos? Ayer, yo solito me paré a predicar el Evangelio. No tengo de qué gloriarme. No es un mérito. Es como que salga un pez del agua y diga, yo hago lo que quiero bajo el agua. Su naturaleza es esa. La naturaleza de un convertido es hablar el Evangelio. Si usted es convertido verdaderamente, no puede callar. Y Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Tengo una necesidad impuesta. Necesito predicar el Evangelio. Si pudiésemos decir, si no predico me muero, hermano, no aguanto.
Y mire cómo termina el versículo. ¿Usted sabe entender los hay en la Biblia? Hay. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora, ay de mí es una expresión terrible. Ese ay de mí es una expresión diciendo, estoy realmente en serio problema. Estoy en serio peligro. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Porque la naturaleza de un hijo de Dios es anunciar, es predicar el Evangelio. Nada es más importante que eso. Así que es un Evangelio para ser conocido y es un Evangelio para hacerlo dar a conocer. Pero también encontramos nosotros que dice el 1 Corintios 15:1, dice, el cual también recibisteis. Diga conmigo, el Evangelio también es para ser recibido. Muy bien, ¿qué es recibir el Evangelio? ¿Qué es recibir la buena noticia? ¿Qué es recibir a Cristo? La pregunta común y normal que todo el mundo cristiano siempre ha hecho a otro cristiano. ¿Usted ya recibió a Cristo? Cuando no lo conocemos decimos, ¿usted ya recibió a Cristo? Creo que es un poco grande la palabra para decir si hemos recibido a Cristo. Lo correcto tal vez sería preguntar si Cristo nos recibió a nosotros, ¿no? Pero recibir a Cristo no es otra cosa más que recibir el Evangelio. Recibir el Evangelio siempre tiene implicaciones opuestas. Porque no es Cristo un complemento para la vida de nadie. Es una verdadera herejía exaltar las virtudes y los méritos de un pecador y decirle, mire, usted es tan excelente persona que lo único que le falta para ser perfecto es Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo se presentó él como el más alto que todos en el sentido de conocimiento, de experiencia, de crianza, de aprendizaje. En un momento Pablo está sacando chapa como que se dice, aquí estoy yo, hice esto y esto por él mismo delante de todos, antes que venga el aplauso del auditorio para decir, Pablo, antes que llegue eso, ¿sabe qué dijo Pablo? Todo esto lo considero basura con tal de alcanzar el conocimiento pleno de mi Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermano, es un error pensar que una persona que moralmente está bien, que moralmente cumple con buena tarea de criar a sus hijos, es un buen marido, le corta el pasto a usted como vecino, le hace, qué sé yo, los mandados, le trae algo de regalo. Uno dice, qué persona, mire, pero esa persona es ideal. Hasta a veces yo mismo llegué a pensar que hay personas que no son cristianas, que son mejores que los cristianos. Ese es un error. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Si usted cree, mi querido amigo, querido hermano, que usted tiene algún mérito delante de Dios para que Dios se ponga de pie y lo aplauda, está equivocado, está creyendo a la mentira de Satanás, está a tiempo de arrepentirse, porque mis hermanos, Cristo no viene a ser el complemento tuyo. Es una realidad opuesta. Recibir es rechazar. Recibir es rechazar. Recibes algo de Dios, pero tú debes rechazar lo que no es de Dios en tu vida. Porque es una realidad opuesta, es controversial. Cuando llega el Evangelio, una persona no puede convivir Cristo con las tinieblas. ¿Qué significa recibir el Evangelio? Dos cosas opuestas, recibir y rechazar. O recibes la identidad del reino de los cielos o sigues con tu identidad mundana. Por eso es que usted debe reflejarse en la Biblia como un espejo. Porque, ¿saben, hermanos? Es que debemos entender que si ha nacido otra vez, no puede tener los mismos gustos que tenía antes.
No puede anhelar cosas que su vieja naturaleza la disfrutaba. Si realmente ha nacido otra vez, como dice Jesús en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, si no naces otra vez, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Puedes entender lo que Jesús está diciendo? Si no naces otra vez, estás fuera del reino de los cielos. Y si estás fuera del reino de los cielos, en el mismo capítulo 3, versículo 36, dice, ya estás condenado y bajo la ira de Dios. Entonces, para ser salvo, yo debo nacer otra vez, nacer ya no de la carne, sino del Espíritu. Pero ni tú y yo, nosotros hemos decidido cuándo íbamos a nacer en la carne, tampoco nosotros podemos decidir cuándo nacer en el Espíritu, porque nosotros fuimos engendrados, y no por voluntad de hombre, o de carne, o de sangre, sino por voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, recibir el Evangelio es rechazar al mundo y sus apetitos. Recibir el Evangelio es rechazar todo lo que Dios abomina. Y tú mismo disfrutar ese rechazo. Todavía hay cristianos que al no entender el Evangelio están convencidos de que se puede convivir en paz con Dios y con Satanás. Todavía hay cristianos que por no conocer el Evangelio, que es radical, cortante, que separa como una espada de dos filos, que define la vida de una persona. Cada vez que usted lea la Biblia, en cualquier parte de la Biblia que busque definiciones, no hay puntos medios. No hay grises, no hay tibios. Elías diciendo, si es Baal, vayan con Baal, o si es Jehová de los ejércitos, vengan conmigo. Moisés en el día de la provocación, los que estén de parte del Señor Jehová, vengan conmigo, y los que estén con Coré, los rebeldes, vayan allí. No hay puntos medios. ¿Qué piensas que haces cuando tú te paras en el medio y dices, un día estoy con el Señor y otro día estoy con mi mundo y mi carne? Examínate si estás en la fe. Ahora, no es fácil apartarse, no es sencillo abandonar todo, pero no es imposible, porque Él ya te hizo libre de la esclavitud del pecado. Y si yo peco es por mi propia concupiscencia. Por eso la armadura de Dios está para resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La tentación viene como un tropel, como un viento recio, como un torbellino que te quiere voltear, pero si estás firme vas a soportar y vas a terminar en victoria. ¿Cuántas cosas significa recibir y rechazar? Si recibes a Cristo, no puedes estar en yugo desigual. Si recibes a Cristo, no puedes seguir mintiendo y estafando. Si recibes a Cristo, no puedes seguir con las oscuridades de las tinieblas, haciendo de ellas tus negocios. Si recibes a Cristo, no puedes estar en ilegalidad. Si recibes a Cristo, no puedes estar en adulterio. Si recibes a Cristo, no debes seguir fornicando. Si recibes a Cristo, debes ser cristiano. Esa es la vida de un hijo de Dios que ha recibido y ha rechazado. Rechazó lo que a Dios no le agrada y recibió el regalo de parte de Dios. Este es el Evangelio la cual también recibiste. Recibir a Cristo es rechazar al mundo. Recibir a Cristo es confiar exclusivamente en Jesucristo y en nadie más. ¿Qué pasa, hermanos, cuando estás en apremios, o en aprietos, o en angustias, o en ahogos? ¿Qué haces? ¿Vas a buscar a Cristo en su palabra y en sus promesas? ¿O vas a buscar los recursos que te ofrece este mundo? ¿En quién confías tú? El salmista decía, ellos confían en carros, en caballos, en fuerzas de hombres, en ejércitos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor.
Ese fue el desafío de David ante Goliat. Tú vienes a mí con palos, con espadas, con escudos y lanzas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón viviente a quien tú has provocado hoy. Hermanos míos, debemos llegar a ese punto en que cuando estés pasando los momentos más difíciles, en ese momento tú empieces a recordar el texto que te dice que aunque andes en valles de sombra o de muerte, no temerás porque el Señor estará contigo. Pero debes llegar a ese punto. No puedes explotar por internet, no puedes poner tus penas del corazón abiertas a un mundo que ni te conoce por internet. Por favor, iglesia de Jesucristo, exhorto en el nombre de Jesucristo que cuando tengan cosas tan terribles, se prohíban a abrir su corazón a internet. Vayan a su habitación y cierren la puerta y oren a su Padre en secreto. Porque desde allí el Padre recompensa en público, mi hermano. Me da vergüenza ajena cuando hay cristianos que no confían en el Señor. Mire la cruz de Cristo. Hay victoria, mis hermanos. Hay un pesebre vacío, hay una cruz vacía, hay una tumba vacía, pero hay un trono bien ocupado. Es Jesucristo el Señor. No abra su corazón a los impíos. No busque que le adoren su alma con palabras lamentables. Y ni siquiera se gasten en darle versículos bíblicos al impío, porque está muerto. Háblele del Evangelio, háblele de Cristo, háblele de la cruz. Use la palabra para decir lo que Cristo hizo por ellos. ¿En quién confías tú, mi hermano? Definiciones en Biblia abierta. Es un corazón que en verdad ama a Cristo. Yo creo en su palabra. Cuando te esté faltando el sustento, la Biblia dice que no he visto justo desamparado. Aun cuando tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo el Señor es el que te recoge. Él te hace habitar en familia si estás desamparado, dice la palabra. Tienes más de 32,000 promesas en la Biblia y todas han sido cumplidas en Cristo Jesús. En Él es el sí y Él es el amén de Dios. Debes creerle. Ese es el Evangelio. Que es recibir a Cristo. Es exponer tu propia vida al señorío de Cristo. ¿Cuántos confiesan Jesucristo es mi Señor? Pero yo hago lo que quiero. No, mis hermanos. Si Jesucristo es el Señor, yo estoy sometiendo mi vida al gobierno de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? El Rey de Reyes, ¿sí o no? ¿Y qué hace un rey? Gobierna. ¿Tiene autoridad para mandar? ¿Sí o no? Tiene toda autoridad. ¿Y Cristo es tu rey? ¿Qué pasa si yo no obedezco lo que Él me dice? Estoy pecando, ¿no es cierto? Muy bien, Él como rey determinó todas las cosas delante de la fundación del mundo. Porque Él es el verbo. Él es la palabra. Y saben, mis hermanos, nada de lo que nos suceda va a ser algo que Él desconocía. Nada, absolutamente nada de lo que nos suceda va a ser algo que pasó inadvertido o un descuido de Él. Todo es para su gloria. Y si todo esto tiene un principio y un propósito claro para que su nombre sea glorificado, aun cuando nosotros estemos en el peor momento de nuestras vidas, no debemos otra cosa más que decir, fue por tu gloria, Señor. Pero ponerme bajo el señorío de Cristo es decir, Señor, tú gobiernas mi vida. Recibir el Evangelio de Cristo es también poner o tener una mirada, una cosmovisión diferente como antes veía. ¿Qué es una cosmovisión? La palabra cosmovisión son dos palabras también que hacen referencia a una. Cosmo es mundo, visión es ver cómo vemos el mundo, ¿sí? ¿Cómo vemos el mundo? No sé si usted se ha dado cuenta que este mundo está cada vez más dividido. ¿Sí o no? Por lo tanto, es tan sabia la palabra que dice que si tan solo dos
se pusieran de acuerdo. O sea, no dice 10, no dice 15, no dice 200, 2. Para poner de acuerdo a 2 es todo un tema, mis hermanos. Ahora, fíjense en ustedes que cada uno mira el mundo como cree que es conveniente, con los anteojos que se le ha puesto por las influencias. Uno va a mirar y va a defender al mundo de esta manera, otro va a mirar y va a defender al mundo de esta otra manera. Uno va a ver tantas cosas de acuerdo a cómo ha sido influenciada, por eso lo mira con sus anteojos de las influencias del mundo. Pero cuando uno recibe a Cristo ya mira con la perspectiva desde Cristo. Cristo siendo el centro, Cristo siendo el centro de tu vida. Cristo es primero en tu vida, desde el centro hacia afuera, no desde afuera hacia el centro, sino es desde el centro, desde Cristo hacia afuera. Empezamos a ver las cosas diferentes y nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando Cristo es el centro de tu vida, es entonces cuando empiezas a cambiar la forma de ver las cosas en esta vida. Por esas razones que nos deberíamos preguntar, ¿un cristiano debe participar en todas las actividades que este mundo promueve? Deberíamos preguntarnos. Estas son preguntas que por lo general siempre se le hacen a los pastores. ¿Un cristiano puede participar de política? ¿Puede ser militante de partidos políticos? ¿Un cristiano puede participar en debates públicos para refutar estas y otros temas? Siempre el mundo va a querer captar a los más sabios, inteligentes, los más preparados, pero para cambiarlos. Si no, usted va a leer Daniel capítulo 1, que Babilonia trajo de Judá a los más inteligentes, a los mejores, a los más sabios. Los trajo a Babilonia. ¿Con qué motivo? Para cambiarles su manera de pensar, para cambiarles sus lenguas, para cambiarles su identidad, para cambiarles sus nombres, o sea, cambiarlos. ¿Para qué? Para que estén aptos para estar delante del rey de Babilonia. Ahora, la pregunta es esta: ¿tengo yo una mirada como mira Cristo? Me acuerdo que había una vieja canción que sabemos cantar que decía, ayúdame a mirar con tus ojos, ¿se acuerdan? Yo quiero ver como miras tú, Señor, algo así creo que decía la letra. Pero hay algo que no podemos nosotros dejar de lado. Recibir el Evangelio de Jesucristo es empezar a mirar las cosas como Cristo la ve. Y si usted se pone a ver un mini estudio acerca de la obra de Cristo estando aquí en este mundo, va a darse cuenta, mis hermanos, cómo Él veía las cosas. Cuando los fariseos se quejaban de Él porque comía con pecadores, con prostitutas, con publicanos, Jesús miraba de otra forma, porque Él estaba siendo el centro, Él estaba siendo el entorno de todo. Él hablaba del reino, hablaba del Evangelio. Deberíamos empezar a preguntarnos nosotros si realmente hemos recibido este Evangelio como nos ha sido enseñado. Recibir el Evangelio es tomar a Cristo como la fuente y el sustento de la vida. No es Cristo parte de mi vida, es mi vida. Usted habrá leído en algún momento Gálatas 2:20, la expresión del apóstol Pablo más clara y más contundente. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué más dice? ¿Vivo poquito menos yo cada día? Yo estoy muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Yo soy el estuche. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. En otras palabras, ¿qué puedo hacer con mi carne? ¿Qué puedes hacer con tu carne? No encuentro un texto en la Biblia que diga que podemos educar la carne. No encuentro un texto que nosotros encontremos en la Biblia que podemos mejorar la carne. Pero sí hay claramente textos que nos enseñan que debemos crucificar nuestra carne todos los días para que la vida de Cristo sea vista en nosotros. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? Volviendo al capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. La perseverancia en el Evangelio forma parte de la doctrina, una de las doctrinas más hermosas que podemos haber conocido, que es la perseverancia de los santos. Por favor, diga convencido conmigo, la salvación no se pierde.
Porque ¿de quién es la salvación? De Dios. Este es un tema controversial para muchos. Y creo yo que los que creen que la salvación se pierden es justamente porque nunca han tenido la convicción de haber sido convertidos. Porque no es por méritos, es por gracia, es por misericordia. La salvación descansa en la soberanía de Dios y la salvación no está sujeta a nuestros tropiezos temporales del pecado, porque nuestra salvación ha sido consumada antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Fuimos comprados, redimidos, pagados y sellados en el acto redentivo de nuestro Señor Jesucristo desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios. Pero el día que el Espíritu Santo aplicó esa redención y transformó mi vida y yo fui constituido una nueva criatura, nací de nuevo. Entonces a partir de ese momento yo comienzo a vivir mi vida cristiana en plenitud. Pero no debemos nosotros mirar para otro costado, no debemos desperdiciar este momento, debemos ver y creer lo que la Escritura dice. Porque saben, mis hermanos, es muy fácil para nosotros juzgar o juzgarnos de acuerdo a nuestra conducta. Hemos leído y hemos visto que decía, creí, por lo tanto hablé. ¿Cómo una persona es salva? Creyendo, por la fe en Jesucristo. ¿Qué más tengo que hacer? Nada más que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree de todo corazón que Él murió en la cruz, que Él es el Señor que tomó tu lugar, que Él pagó el precio del pecado por tu salvación, por tu redención. Él pagó con su vida tu libertad. Él canceló la deuda que había con el Padre. Él aplacó la ira que había del Padre por causa del pecado. Él nos reconcilió. ¿Crees esto? Si crees, ese es el Evangelio. Pero sabes, hermanos, nunca quite la mirada de Jesús. Porque te puedes encontrar con el Salmo 24. ¿Quiere leer los versículos 3 al 4? Salmo 24, 3 y 4 es un texto o dos versículos que probablemente lleven a meditar y algunos hasta desilusionarse al decir, ¿quién lo podrá hacer? Bueno, esta es la ecuación de su pensamiento de David, en la cual dijo lo siguiente. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y pregunta esto, ¿quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es buena pregunta. David se estaba preguntando, ¿quién podrá llegar allí? Y la respuesta por inspiración la da el mismo David y dice, el limpio de manos y el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. La pregunta entonces, ¿quién? ¿Quién aquí no ha dicho malas palabras? ¿Quién aquí no dijo alguna vez mentira? ¿Quién no ha elevado su alma a cosas vanas todos los días? ¿Podemos estar nosotros allí? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo es posible? Amén. ¿Entiende por qué Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús? Parafraseando está diciendo, miren a Jesús. Miren la cruz de Cristo, miren a Él. Es el autor y el consumador, el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Lo ven a Jesús? Él lo hizo todo por ti y por mí. Él lo logró, lo hizo todo por ti y por mí. ¿Dónde está Él? Sentado a la diestra de la majestad de Dios. Él, mire a Cristo. Cada vez que Satanás venga con acusaciones, cada vez que tú te veas tentado a autojuzgarte y condenarte por tus yerros y pecados, mira la cruz de Cristo. Mira a Cristo. No saques tu mirada de Jesucristo, porque cuando tú miras a Cristo, allí es cuando tú recibes.
esa seguridad y esa convicción de que todo fue por ti. Acuérdense del domingo pasado. Mas Él, herido fue por nuestros pecados, molidos por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo es nuestra posición delante del Padre? Efesios capítulo 1, versículo 6, indica cómo es nuestra posición delante del Padre. Dice Efesios 1, 6, esta es una posición legal, judicial y también es una posición de confianza por la justicia de Cristo. Para alabanza de su gloria, de su grandeza, de su gracia, con la cual, ¿qué dice? Nos hizo. ¿Sabes qué es hacernos? Quiere decir que antes no éramos. Nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos. ¿Sabe lo que es ser aceptados? Es ser recibidos sin ningún impedimento. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cuando se abrió los cielos, Jesús entrando en el Jordán, el Padre con voz audible dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y todos los que fuimos salvados, fuimos aceptos delante del Padre porque estábamos en el amado. Vamos dentro de poco, un poco más adelante, a tratar de empezar a entender lo que es la unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo, lo que es inseparable. ¿Cómo nosotros estamos delante del Padre en paz? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, usted que cree en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y entiende que Él logró los méritos para usted, usted está en paz con Dios. Para que pueda tener más claro la idea de este concepto, es muy obvio poder entender cómo vivimos nosotros y qué es lo que Cristo logró por nosotros. ¿Cuántos de aquí hemos honrado a cada uno de nuestros padres como la Biblia nos enseña? No podemos, por más que quisiéramos. Cristo honró a sus padres por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido perfectamente la palabra de Dios? Ninguno. Cristo cumplió perfectamente la palabra por nosotros. ¿Va tildando? ¿Va tildando? Usted no puede perdonar a sus enemigos como se nos manda la Biblia, pero Cristo perdonó a todos sus enemigos delante del Padre y lo hizo por nosotros. Hermanos, nadie pudo agradar tanto al Padre como lo hizo Cristo. Nosotros no podemos agradar al Padre con ningún mérito, sin embargo, Cristo agradó al Padre y lo hizo ¿por quién? Por nosotros. Todo es Él, por nosotros. Sustitución, Él tomó nuestro lugar. Porque si usted cree que Cristo vino a morir solamente a la cruz, está equivocado. Él vino a nacer, a vivir, a morir, a resucitar, a ascender y a estar sentado en los lugares celestiales por nosotros. Lo hizo por nosotros. Él es nuestra cabeza federal. Él es nuestro representante en el reino de los cielos. Él es el sumo sacerdote que nos convenía a nosotros. Él es el que tomó nuestro lugar, que pagó nuestros pecados como si fueran suyos sin haberlo cometido. Por eso es que nosotros tenemos perseverancia. La carta de Judas, después de tercera de Juan, usted va a encontrar la carta de Judas. En la doxología del versículo 24 y versículo 25 es preciosa. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída
y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Leyó conmigo lo que dice el 24? Aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Nadie puede arrebatar mis ovejas de mi mano. Nadie las arrebatará de mis manos. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. ¿Me está entendiendo? Somos como que este es el Titanic. Bueno, el Titanic no es mejor ejemplo. Como que este es un barco. Como que este es un barco. Y vamos a llegar a destino, ¿no es cierto? Ahora, nosotros aquí podemos resbalarnos, caernos, podemos amanecer contentos, otro día enojado, pero mientras todo eso nos va pasando, estamos yendo en el barco hasta llegar a destino. Bueno, nosotros estamos en Cristo y Él vino a eso. Él vino a garantizarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie va a llegar al Padre, vamos a llegar al Padre solamente por Cristo. Si alguno está en la lanchita de María, de San Expedito, del Gauchito Gil, de San La Muerte, si alguno anda en alguna de esas lanchitas, tírese rápido y busque subir al barco de la salvación. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre. No hay otro camino. No hay nadie más que haya dado su vida para abrirnos un camino nuevo y vivo, la cual es Jesucristo. No sé si voy a llegar. ¿Me dan 5 minutos? Amén. ¿Cuánto me dan 5 minutos? 10, 15, 20, 30, 45. ¡Wow! Tengo 2 horas más. Volvemos para ir concluyendo el capítulo 15. Mira, afuera llueve tanto que no hay ni que salir corriendo, hay que esperar. Este evangelio, el cual ha sido predicado, el cual hemos recibido, en el cual también perseveramos. Si este evangelio es el que retenemos, el que ha sido predicado, este evangelio nos salva. Nos salva. Esta es una traducción de la palabra griega y que hemos aprendido, mis hermanos, el verbo y la acción de estar siendo salvados. Lo que Pablo está diciendo que mientras nosotros más nos aferramos y perseveramos en lo que hemos creído, sin dejar, sin abandonar, sin volverme atrás, si nosotros profesamos haber creído en este evangelio y nosotros estamos perseverando en este evangelio, seremos salvos, somos salvos y estamos siendo salvados. La salvación es un proceso, es progresivo, pero a la vez también es un hecho ya concretado en el plano espiritual. Pero lo que no debemos nosotros errar es que estamos siendo salvados y son 3 tiempos, los tiempos que todo hombre sujeto al cronos, al tiempo humano, saben que existe. Es pasado, es presente y es futuro. Ahora, debemos entender que la salvación que ha traído el Evangelio es las buenas noticias de que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y consumó la paga total del pecado sobre Él, dándonos libertad, justificación, reconciliación con el Padre, en el pasado Cristo nos libró de la condenación del pecado. Ya no somos condenados, por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, nadie te va a condenar, nadie te puede condenar si estás en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Yo le creo a la Escritura, usted debe creerle a la Escritura, que Cristo cuando murió nos salvó de la condenación del pecado. Esto es pasado. En el futuro,
el Señor hará algo, pero en el presente el Señor está haciendo algo. Porque en el presente Él nos está salvando del poder del pecado. ¿Por qué digo que nos está salvando? Porque es una salvación gradual, es progresiva, es madurez, es ir cada vez más teniendo victoria sobre lo que antes no podíamos. Se ha dado cuenta que mientras más conocemos del Evangelio, mientras más conocemos de la gracia del Señor, vamos nosotros dejando cosas que antes hacías. ¿Se acuerdan las primeras semanas de convertido? Cómo era su boca, cómo eran sus hábitos, cómo eran sus amistades, cómo reaccionaba, qué tal se movía el carácter. Era un caballo indomable, un potro salvaje. No había quien le ponga los puntos en las íes, ¿no es cierto? Pero cuando empezó esa semana a encontrarse con el Espíritu Santo, trayéndole convicción de pecados y a través de la palabra, usted empezó a ejercer dominio propio, que es lo que te da el Espíritu. El Espíritu te da la capacidad de poder controlar, dominar, poder guiar tu vida bajo la obediencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy eres mejor que ayer y mañana serás mejor que hoy. Todos los días vas avanzando, todos los días vas creciendo en santidad. Usted no, pero pastor, ¿está seguro? Usted no sabe el carácter que tengo. Hermanos míos, usted a lo mejor no se nota, pero aquel que comenzó la obra en usted no descansa, no tiene feriado. Es el Espíritu de Dios que será fiel en perfeccionar hasta el día de la venida de Cristo. Hermanos, usted no se da cuenta de la tarea que está haciendo el Espíritu Santo. Pero Él nos está salvando en el presente del poder del pecado. Ya no de la condenación, porque no estás condenado, eso fue algo del pasado, pero ahora cada vez que hay tentación, cada vez que hay momentos de debilidad, es el Espíritu Santo el que te ayuda a vencer la tentación. Pero en el futuro nos salva completamente de la existencia, de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado, no existirá más pecados. Por eso, mis hermanos, es que nosotros vemos que si retenemos el Evangelio, retenemos la palabra, la creemos, la vivimos, la aplicamos, nosotros entonces estamos siendo salvados. Termino. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cómo me gusta? Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye la palabra primeramente. El Evangelio debe ser lo primero en tu vida. Mire que Pablo apenas se convirtió, no dijo esto: Señor, ¿me vas a dar un poco de poder para echar fuera demonios? Señor, voy a tener poder para sanar a tantos enfermos. Mire que dice Hechos de los Apóstoles 19:11 que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Pero Pablo no pidió nada de eso. Pablo apenas inició su ministerio, ¿era qué cosa? Predicar el Evangelio. Tal es así que cuando venía Pablo y entraba a los judíos cristianos que estaban allí, y Pablo decía, hermanos, claro, imagínense quién iba a abrazar a Pablo, a Saulo. Se miraban entre ellos y decían, hermanos, ¿cómo le va? Dice, ¿este no es el que nos quería liquidar a todos? Dice que Pablo se esforzaba por convencerlo, ¿y qué dice que hacía? Más los confundía. ¿Saben lo que es esto? Le tenían terror. Le tenían terror. ¿A qué conclusión llegaron los hermanos de la iglesia primitiva? Este es un infiltrado. Así que si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más. ¿Vamos a qué? ¿Y qué tuvieron que hacer con Pablo? Lo pusieron en una canastita y lo sacaron para salvarlo, ¿no? Porque lo estaban, ¿por qué? Por matar. Porque no le creían. No le creían. Pablo quería predicar el Evangelio, predicar. Y Pablo se deleitaba en predicar el Evangelio. Un día estaba predicando
Tan inspirado el Evangelio, estaban en el tercer piso, ¿no? ¿Conoce esta historia? ¿Le suena el nombre Eutico? Eutico era un joven así todavía que estaba allí medio tibio, que se aburría un poco de los sermones, como que, uy, este hombre cómo predica largo, y alguno debe estar diciendo, ¿a qué hora va a terminar el pastor? Y se ve que hacía calor, entonces Eutico se sentó en la cornisa de la ventana del tercer piso. Y dice que Pablo estaba predicando. Y este joven se durmió. ¿Y qué pasó? Abajo. Se mató. Entonces Pablo dice, muchachos, esperen un momentito, hagan una oración. Él se fue, lo resucitó, le limpió el polvo de la cara, le acomodó la ropa, lo volvió a sentar porque no lo dejó afuera para que escuche, ¿no? Y siguió predicando, alargando el discurso hasta el otro día. Si ese hombre no era apasionado por predicar el Evangelio, un día estaba predicando, lo apedrearon de tal forma que lo tiraron afuera, pensaba que ya estaba muerto, dejaron de aporrearlo por pensar que estaba muerto. ¿Qué hizo Pablo? Se despertó, vio dónde estaba, se sacudió el polvo y salió huyendo. Y siguió predicando el Evangelio. Hasta lo confundían los paganos con Júpiter. Este es Júpiter. Y él seguía predicando el Evangelio. El impacto era tremendo. ¿Por qué? Porque hasta los brujos vendían todos los libros de sus hechicerías, su magia, prendían así fuego, compungidos por el Evangelio. Oh, mis hermanos. Yo primeramente voy a hablar, voy a enseñar lo que primero he recibido. Así dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo primero que recibió Pablo? El Evangelio. ¿Qué es lo primero que reciben los pecadores hoy en día? Sea próspero, tenga mucha plata, sea famoso, traigan a sus enfermos, traigan a sus ciegos, traigan a sus homosexuales, traigan aquí, nosotros hacemos milagros garantizados. En 12 cuotas, pago fácil, plan Z, como quieran, pero aquí los salvamos. Oh, hermanos, ¿qué escucha la gente? No es lo primero que oyen. El Evangelio debe ser lo primero que escuchen a través de su boca, porque el Evangelio es este, dice Pablo, que Cristo murió por nosotros. No es que usted necesita a Cristo, no. Cristo murió por usted. No usted necesita a Cristo. Cristo murió por usted. ¿Entiende? Una cosa es empezar por el pecador, otra cosa es empezar por Cristo. Nosotros en el Evangelio empezamos por Cristo. Cristo hizo esto. Conforme a las Escrituras. Cristo resucitó conforme a las Escrituras, porque hermano, aquí lo que vale no es lo que la gente necesita, sino lo que Cristo vino a hacer, porque es de Él, por Él y para Él. La gloria es de Cristo. Nosotros tenemos que anunciar, y el que oye, ¿qué pasa? Es compungido de corazón, y entonces va a preguntar, ¿y yo qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces allí viene la respuesta, arrepiéntase y cree en el Evangelio. ¿Se da cuenta lo que es ponerlo en la legalidad de Dios y enseñar lo que la Biblia nos enseña que hagamos? Esto es lo que la palabra nos quiere decir hoy. El Evangelio es para todos los días, eternamente y para siempre. Usted haga su devocional en el Evangelio. Medite en el Evangelio. Cuando esté débil, busque el Evangelio. Cuando se sienta con temor, lea el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? De Génesis a Apocalipsis. Están todas las buenas noticias que Jesucristo trae para usted y para mí. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Queremos agradecerte, Padre Celestial. Es una magnífica oportunidad para rever nuestras prioridades delante de ti.
Preguntarnos, ¿eres tú primero? ¿Es tu evangelio primero? ¿Estamos perseverando en él? ¿Hemos recibido el evangelio? ¿Estamos siendo salvados por tu evangelio? ¿Cuántas cosas podemos preguntarnos hoy, Señor, por tu palabra? Entendemos que nos falta mucho todavía. Entendemos que si no es por los méritos de Cristo, ¿quién podría subir y estar en el monte santo del Señor? Pero Él lo hizo. Él ya lo hizo. Y nosotros, Señor, debemos siempre mirar su gloria, contemplar la obra magnífica que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que, Padre, yo presento a esta congregación delante de ti. Todos nosotros queremos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Todos te pedimos llenura de tu Espíritu Santo. Todos queremos hacerlo, Señor. Pero enséñanos a hacerlo bíblicamente, en forma correcta. Enséñanos a primeramente creer para poder hablar. Y ay de mí, Señor, si yo no predico el Evangelio. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Impúlsanos. Llévanos, Señor. Y que esta sea la verdad que tú nos permitas predicar a toda criatura. Bendice a tu iglesia. Bendícela, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.